Muy bien, pues como, como estamos realizando esta pantalla, ¿no? Esta pantalla en este caso, que tenemos una pantalla de 4 metros por 2,27 metros en formato 16:9, lo que realizaremos, hay muchas formas de realmente de realizar una estructura para luego ir sosteniendo todos los módulos LED, ¿vale? En un vídeo anterior mostraba los componentes que se usan para las pantallas gigantes LED, ¿no? En esta ocasión lo que haremos será mostrar un poco la estructura que vamos a usar para sostener estos módulos, ¿vale? En el caso de la pantalla que estamos realizando, esta pantalla va a ir sobre una pared de muro, por lo que vamos a usar en esta ocasión una estructura de chapa que se suele utilizar para pladur, lo que son la montura y lo que es directamente la canal, ¿no? La canal, que es esta, la vamos a usar en todo el perímetro de la pantalla, y luego lo que son las monturas la usaremos para que podamos sostener entre módulo y módulo, sostener los paneles, ¿no? Es decir, como veis, tenemos los módulos que armamos en el vídeo anterior, ¿vale? De ejemplo. Y lo que haríamos sería, tenemos nuestros imanes, ¿vale? Tenemos nuestra tornillería y bueno, toda la electrónica que va con ella, y lo que queremos es que realmente estos módulos, como tienen imanes, se peguen directamente a la chapa y haya entre cada módulo y módulo haya una montura, ¿vale? Como podéis observar, las monturas suelen tener incluso una división en la mitad, que nos sirve muy bien. ¿Para qué? Para delimitar lo que es el espacio que va a haber entre un módulo y otro. Es decir, os explico. Tenemos aquí la mitad del espacio va a ser para uno de los módulos, y la otra mitad va a ser para el otro módulo, y de esta forma quedará los dos módulos unidos, ¿vale? Entonces es un pequeño video explicativo de una forma como construir una estructura para una pantalla gigante. En este caso, esta pantalla no va a moverse, va a estar fija, y por eso usamos este método, ¿no? Este método de utilizar una estructura para hacer pladur, ¿vale? Entonces os estaré pasando ahora mismo en el video también unas fotos en las cuales también vamos a explicar el montaje tanto de las tarjetas de recepción, ¿vale? En la estructura, como también la fuente de alimentación, ¿vale? Entonces, pues no siendo más, pasamos a las filminas para poder explicar un poco cómo se va a anidar toda la electrónica. Pues muy bien, bueno, aquí tengo un archivo PowerPoint de filminas, en el cual pues presento un poco la forma en la cual vamos a construir la estructura, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la estructura de monturas de pladur. Bueno, en el video pasado hablábamos de un tamaño de 4 metros por 2,20, pero bueno, los cálculos nos dan exactamente esta medida: 4,96 milímetros por 2.304 milímetros, 4.096 milímetros por 2.304 milímetros. ¿Qué es lo que explico en esta filmina? Es muy importante sí que tengamos en cuenta que las medidas tienen que ser realmente lo más precisas posibles, porque para que de esta forma no nos vaya a quedar lo que es los módulos, ¿vale?
de pronto que uno no vaya realmente a alcanzar en la tornillería a la chapa, o la chapa quede por afuera del tamaño de la pantalla. Entonces es muy importante mantener estas medidas lo más precisas posible. Esto se logra, un ejemplo, con algunos apuntadores láseres que se suelen usar para montar estructuras de pladur, y esto nos ayudará a tener tanto la rectitud correcta de o los ángulos correctos de la estructura, como también tener lo más horizontal realmente, que no esté inclinada lo que son las monturas, ¿no? Ni vaya a quedar torcida la estructura. Entonces lo que se va a realizar es que, para evitar también la vibración que entre a la estructura, se suele usar, os lo voy a mostrar aquí, se suele usar una cinta acústica para perfilería. Esta cinta acústica nos ayudará a que lo que pongamos en las canales, ¿vale? Lo que vaya en las canales hacia la pared tengan la menor vibración posible, para que, bueno, sin más, para evitar que la estructura vibre, ¿no? Perfecto. Pues tenemos aquí también la primera medida, ¿no? Aquí indicamos que la medida desde el borde de la primera canal, porque esto es una canal, lo que veis en el perímetro son canales, y luego lo que están en el interior son monturas, ¿vale? Entonces la primera medida va a ser medido 256 milímetros desde el borde exterior, ¿vale? de la canal hacia el centro de la primera montura, ¿vale? Porque entre esa medida va a ir el primer panel o la primera módulo LED, ¿vale? Y la segunda medida, a partir de la segunda canal, a partir de allí vamos a medir desde el centro de la montura hasta el centro de la siguiente montura 256 milímetros hasta el final. Pero la última estructura va a ser medido 256 de la penúltima, de la última montura sería, hasta el borde, ¿no? Hasta el borde exterior de la canal que va aquí al final, 256 milímetros. Entonces lo único, en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer es medir en los extremos, ¿vale? En los extremos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, vamos a medir del borde hacia el centro de la canal, o en la última canal vamos a también hacer lo mismo, desde el borde hacia el centro, ¿vale? Es muy importante tener esto en cuenta, para que cuando montemos los módulos LED todo quede dentro del perímetro de la estructura, ¿vale? Perfecto. Pues lo siguiente que tenemos es, bueno, aquí tenemos una imagen que es muy interesante, que este es un trabajo que realizamos de una pantalla, y como podéis observar, tenemos la estructura, ¿no? Tenemos aquí la estructura, el perímetro con canales, y luego la parte interior la tenemos con monturas, y las monturas tienen trocitos o trozos de cinta acústica, ¿vale? Aquí podemos ver, bueno, ya directamente lo que son las fuentes de alimentaciones, que ya entraremos un poco en detalle de cómo anidar las fuentes de alimentación, porque como podréis habéis visto en el vídeo, ¿no? Ellas se alimentan con líneas de 220 AC y convierten luego la señal a DC, ¿vale? Entonces tendremos seguramente 4 filas, como lo notáis aquí, 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuentes de alimentación por fila. La recomendación que nosotros podemos hacer es que cada fila
¿vale? De una cascada de fuentes de alimentación vayan protegidas cada una con su magneto térmico. Y es importante también entender que en la parte eléctrica necesitamos un diferencial superinmunizado. ¿Por qué esto? Porque al tener tantos transformadores puestos en cascada, esto hace que haya mucha corriente, mucha corriente parásita, devolviéndose a la red eléctrica. Y esto, si nosotros no tenemos un diferencial superinmunizado que realmente proteja toda la parte eléctrica de la pantalla, lo que puede estar pasando es que vamos a estar mandando a la red nuestra corrientes parásitas y esto hará que un diferencial común y corriente puede ser que esté saltando y puede estar apagándose, encendiendo la pantalla debido a estos armónicos. Ahora ya me acuerdo, armónicos, que al tener tanto transformador se necesita pues un diferencial superinmunizado que nos permita tener un rango más para antes de que salte los picos, ¿no? Entonces, bueno, como podéis observar en esta siguiente filmina, lo que nosotros hacemos es alimentar con una línea, ¿vale? De AC a la primera fuente de alimentación, y luego con una manguera de fase, neutro y tierra conectamos a la siguiente fuente de alimentación, y la siguiente fuente de alimentación también tiene unas bornas, ¿vale? Para que podamos conectar a la siguiente y así sucesivamente, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer con la segunda fila, con la tercera y con la cuarta, ¿vale? Y así vamos a tener anidados las fuentes de alimentación. Perfecto. Y como podéis ver ahora mismo aquí en la pantalla, hay unos espacios en blancos, las fuentes de alimentaciones están saltando, ¿no? Hay espacios entre ellas. En estos espacios es donde nosotros instalaremos nuestras tarjetas de recepción, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente si podéis ver acá, el primer módulo se pondría, un ejemplo, pues en esta parte, ¿vale? Y su pareja se pondría aquí. Entonces la tarjeta de recepción la pondremos aquí. ¿Para qué? Para que el cable de conexión, un cable plano que trae también nuestro pack para armar la pantalla gigante, se conecte al panel que estará justamente en este espacio donde no está la fuente de alimentación. Y así sucesivamente pondremos seguramente cada tarjeta de recepción, dijimos que podía con 12 parejas de módulos LED. Entonces pondremos una tarjeta de recepción aquí que soporte 12 paneles de 12 parejas de módulos LED, y luego la siguiente tarjeta de recepción seguramente no llegaremos a 12 módulos LED, seguramente habrán 8. Entonces pues una soportará 12 conexiones y la otra 8. 12 conexiones, 8. Entonces así sucesivamente. En cada espacio que nosotros tenemos entre las fuentes de alimentación pondremos lo que son las tarjetas de recepción. Perfecto. Entonces, como veis, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarjetas de recepción. Por 8, en total 16 tarjetas de recepción. Estas tarjetas de recepción se alimentan de las mismas fuentes de alimentación, pero en DC. O sea, es decir, como vimos en el video anterior, las fuentes de alimentación tienen las bornas V+, y V-. Pues las tarjetas de recepción se alimentan también de esta fuente de alimentación. Los módulos también, ¿vale? Y esto quedaría así como aparece aquí en esta imagen, ¿vale? Que aquí hemos alimentado en cascada las fuentes de alimentación, ¿veis?
Aquí no tenemos aún todavía conectado lo que son los cables DC, ¿vale? Pero ya podéis ver más o menos cómo estaríamos anidando las fuentes de alimentación, ¿no? Bueno, pues yo tenía también una... Vamos a ver si lo encuentro, ¿vale? Aquí tendríamos... Aquí están los proyectos que vamos teniendo. Y quería mostraros... Bueno, esto es un montaje que nosotros estuvimos realizando en este proyecto. No se ve muy claro, pero si de pronto notáis, vamos a ver si podemos hacer un pequeño zoom, ¿vale? Un pequeño zoom a las fuentes de alimentación. Podríais notar, ¿vale? Bueno, ahí ya se despixela un poco, pero podríais notar que en esta parte, ¿vale? En la parte baja de la fuente de alimentación tenemos lo que son las parejas de cables de DC, que son las que están conectando, en este caso las chicas, están conectando los módulos LED a través de estos cables de DC, ¿vale? Y esta es una tarjeta de recepción, ¿lo veis? Esto de aquí, que tienen unos cables planos que son largos, ¿vale? Que van también a los módulos LED, que haremos un vídeo y mostraremos realmente el montaje en vivo para que también lo podáis ver, ¿vale? Y estas tarjetas de recepción, como os explicaba, mirad, van un poquito más bajo que las fuentes de alimentación, ¿vale? Esto debido a que estas tarjetas, como tienen que soportar los dos módulos LED, pues no los podemos poner aquí, porque si no los cables planos, que son ya de por sí, pues son largos, ¿lo veis? Aquí un poco, son largos. Pero claro, si lo ponemos la tarjeta de recepción muy arriba, lo que va a suceder es que los módulos que están abajo no vamos a poder conectarlos. Entonces tenemos que ponerlos un poco céntricos, las tarjetas de recepción, con el fin de que el cable plano llegue lo más arriba posible, pero también lo más bajo posible, ¿vale? Aquí podemos notar las otras tarjetas de recepción. ¿Las veis? Tenemos aquí una serie de tarjetas de recepción que están un poco más bajo de la segunda fila de fuentes de alimentación. Muy bien. Otra cosa a tener en cuenta importante es la sujeción de la estructura. Esto las personas que trabajan el Pladur saben muy bien de que es importante que la estructura esté lo más estable posible y lo más recto posible, ¿vale? O sea, es decir, si no le ponemos estas sujeciones a las monturas y hacia la pared, lo que va a suceder es que va a vibrar. Entonces tenemos que tener muy bien asegurada la estructura y lo más recta posible, para que cuando pongamos nuestros módulos no haya un movimiento por vibración o un movimiento porque la estructura quede muy suelta, ¿vale? Entonces en este caso pues nosotros sujetamos cada una de las monturas, le sujetamos a una altura céntrica para que no se movieran, o sea, para que no estuvieran moviéndose las monturas, ¿vale? Entonces es muy importante esto que estamos explicando aquí. Como veis, de pronto he hecho un poquito más cercana el anidado de las fuentes de alimentación. Aquí podéis notar, ¿no?, la línea de 220, ¿vale?, que entran de la anterior fuente de alimentación y luego van a la siguiente y a la siguiente y así sucesivamente, ¿vale? Y aquí están pues las líneas anidadas entre las fuentes de alimentación. Muy bien. Bueno, aquí también tenemos una pequeña foto, ¿no?, de una prueba que estábamos realizando antes de armar toda la pantalla. Si veis estas líneas son más no se ven realmente, no las notamos nosotros en vivo y en directo. Esto se nota porque en las fotos la frecuencia de refresco va igual que no va igual que las líneas de refresco de la pantalla, y es un efecto que
bueno, que se corrige con las videocámaras, con el shooter, creo que se llama. Bueno, nada, sin más, una pequeña explicación acerca del por qué se ven estas líneas. Pero en principio, pues aquí vamos realizando una prueba de cómo van quedando instaladas los módulos, mientras pues eso, vamos probando también la imagen, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos una pequeña foto, ¿no? de la pantalla bueno, de la pantalla ya montada. Y bueno, pues bueno, como explicaba, ¿no? La fuente, las líneas son debido a ese efecto de shooter que deberíamos, de refresco que deberíamos tener. Muy bien, pues no siendo más, es importante que tengamos en cuenta mucho la sujeción de de lo que es la pantalla, ¿no? A lo que es el muro, ¿no? Porque no nos puede quedar muy suelto las cosas. Aquí teníamos una lista de materiales que solemos usar, que es la manguera, las regletas, las monturas, los canales, para poder realizar esta estructura que tenemos aquí. Bueno, cualquier pregunta, pues nos podéis hacer. Estamos a disposición vuestra para que cualquier pregunta que tengáis no la podáis hacer.